Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, en donde quiera que estén. Saludos a todos los lugares donde me ven. Estoy muy contenta de llegar allá a sus casas. Y hoy vamos a hablar de lo que ya estamos todos comentando sobre la serie de Chespirito, que no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero nos ha dejado una sensación de nostalgia, de recuerdos, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Bueno, en mi generación, que yo fui niña en los setentas y que me tocó ver estos programas cuando teníamos una televisión así súper grande, de las primeras televisiones con perilla para cambiarle de canal, y que nada más había esos canales, los canales que tenía Televisa y creo que nada más estaba el canal 13. Y que crecimos precisamente con estos contenidos como El Chavo del Ocho, que sin lugar a dudas se ha dicho mucho del genio, de creatividad, de la forma de hacer historia, de escribir, de crear, de don Roberto Gómez Bolaños, que la verdad es que sí nos deja ver esta historia con ojos diferentes, porque yo confieso que mi infancia está destruida, ¿eh? O sea, ya con ver la serie, el solo imaginar que en algunas escenas del Chavo se estaban haciendo cosas detrás que no sabíamos y que ahora nos las presentan, sí es verdaderamente, estamos en estado de shock. Sobre todo que los hijos hicieron un trabajo maravilloso. Esta serie refleja lo que yo creo, lo que los hijos quisieron decir durante mucho tiempo y que no pudieron. Creo que le están dando un lugar muy importante a su mamá, el productor Roberto Gómez Fernández y su hermana Paulina, que son los que están haciendo esto. Es genial, es genial el trabajo que hay detrás de esta serie, el propósito, el homenajear al papá, al creador, pero sin lugar a duda creo que más bien fue como que una oportunidad de poner a su mamá en el lugar que siempre debió, porque doña Graciela nos muestra la historia de que fue la persona que creyó en Roberto Gómez, en don Robert, creyó en él desde el principio. Muy chavos se casaron, han salido una serie de datos importantísimos que desconocíamos, porque la señora, a final de cuentas, después de que se da toda esta situación de don Roberto, con la creación de sus programas, y al mismo tiempo una historia de amor o una historia que se llevaba detrás, no nos quedó muy claro qué pasó con la señora. Es lo que sucede en siempre. Queda el apoyo, la esposa, la compañera detrás, y pues se queda como que al frente ahora sí que la que gana terreno, la que se le metió, ¿no? Entonces, vemos que todo esto, toda esta historia nos está sacando, hemos estado sacando más bien conclusiones de esta historia. Y sobre todo, saben que la respuesta de las redes sociales, o sea, hay material, mucho material, de dónde sacar y de dónde cortar para reflexionar. ¿Qué onda con doña Florinda? Es la que nos está dando mucho de qué hablar. Qué pena, de verdad. Yo creo que ella nunca se imaginó que sí iba a hablar de todo lo que ahora conocemos. En aquel entonces, como decíamos, ¿no? Como sabemos, había muy poquitos medios de comunicación y muy poco que ver, y lo que se te decía era lo que era. O sea, nadie cuestionaba, nadie decía nada, pero ahora las redes son más inquisitivas, estamos acostumbrados a cuestionar, a preguntarnos y a darnos cuenta de mucho de lo que no supimos en aquel entonces, y menos siendo niños, ¿no? Pero bueno, yo la verdad, hay varios cortos. Yo agradezco el apoyo de estas. Vamos, te voy a compartir esta pestañita. A mí se me hace como muy significativo que haya este tipo de cortos de apoyo, que por supuesto agradezco a la plataforma para ver esto. Y vamos a ir tomando la historia. O sea, lo que a mí se me ocurre pensar de toda la información es que es maravilloso. Creo que esta serie
nos lleva a muchos lugares y a mucho que pensar. A mí me parece genial ver esto que te presento ahorita. Hola, soy Paulina Dávila e interpreto a Graciela Fernández. Vamos a reescribir nuestra historia. Vamos. Graciela, sí, era una mujer como muy privada. A mí me toca otra parte de la historia y lo que sucede detrás. Mi confidente, eres mi mejor amiga, la mamá de mis hijos. Hacer equipo es cada quien cubrir el frente que le toca y esta familia necesita una cabeza. Trabajar con una línea de tiempo tan extensa, pero como de momentos como muy puntuales, un reto padre. El Chespiro y la Chelita, los más chingüengüencholes. Me hace mucha ilusión que la gente la vea y conecte con la historia que contamos. No te la pierdas por Max. Fantástico, ¿no? Yo creo que estas son de las cosas que a mí veo esta entrada y es magnífico ver una presentación tan bonita como lo hace Paulina, de efectivamente la compañera, la esposa, la que estuvo atrás, la que estuvo pendiente, la que apoyó, la que acompañó a ese Roberto Gómez Bolaños en los inicios, sin ser nadie, empezando a abrirse camino y es muy alentador, ¿no? El ver cómo con esas ganas este personaje, bueno, este personaje que es doña Graciela, detrás de ese creador. No lo supimos hasta que nos quedó claro, pues, cuál era el papel de doña Graciela. Se me hace muy bonito. Los hijos han hecho un homenaje fantástico de su madre, como lo vimos en esta entrada padrísima con Paulina, y es un fantástico homenaje que le hacen a su mamá, y hay testimonio de los creadores respecto a este punto. Cosas que se deben contar, que en algún momento de nuestras vidas fue tal vez muy incómodo. Pero en este caso se trataba de Roberto, de Graciela y de sus hijos. Claro, es justo lo que vemos en la historia. Es la historia de los tres y por supuesto el equipo de trabajo de don Roberto. Independientemente de las rencillas y de lo que nosotros como público podríamos pensar de que no se trató el personaje de doña Florinda como ella hubiera querido y que se trate ahora como la aparente villana de la historia, es que no, realmente se trata de la historia de una mamá, de una esposa que terminó súper dolida de esa traición, porque la verdad fue una traición lo que ocurrió en la vida real. Y estos productores, imagínense, Roberto Chico tenía 14, 15 años cuando sucedió la separación de sus padres, y qué fuerte hacer una historia de esto, homenajeando a tu mamá, hablando bien de tu papá en el sentido del creador, del escritor, del genio, pero también reconocerlo como un ser humano. No sabemos si se equivocó o no se equivocó, pero yo digo que sí la regó don Roberto, pero pues ellos tienen que tratar el tema con mucho cuidado porque están recordando finalmente a su padre. Y de su equipo de trabajo. Estamos hablando de una verdad. Posiblemente los eventos, no todos los eventos fueron reales de manera precisa y exacta, pero sí están impregnados de absoluta verdad. Pero la molestia de algunos externos es precisamente esas dos palabras, ¿no? Autorización y permiso. Por un lado hay un equipo legal, ¿no? Que también te dice qué quiere decir esas palabras, con la conciencia de que es un personaje que es de todos. De pronto ver las lágrimas de una madre sobre eventos que ponen en jaque una familia son muy difíciles de manejar. Los malos momentos pasaron hace muchos años. ¿Difícil en el sentido de doloroso? No. Fue difícil porque era un proceso complicado. Una separación de los padres por una infidelidad es muy dolorosa. Sí, caray, o sea, sobre todo en este último capítulo que vimos, el 7, que es el penúltimo antes del cierre, pues vemos cómo se dieron las cosas entre don Chespiro y Florinda. Vemos aquí, ¿no? Que van entrando a la recámara, al cuarto que les tocó en una de las giras,
Y pues sí, como que, pues doña Florinda hablándole por teléfono, ¿no? ¿Qué estás haciendo? A ver, pues es que, pues quiero verte, o podemos platicar, o podemos hacer, o sea, si la señora sabía que él estaba casado, ¿por qué tenía que estarle proponiendo cosas para verse o estar en privado? Y bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir, pero qué mal, o sea, qué mal que ahora la señora diga que, ay, es que, porque hay algunos inserts donde dice que, ay, es que eh, yo sabía que era casado, pero él estaba detrás de mí. Por favor, o sea, es algo que quisieron los dos. Estaba sanado y trabajado. Yo no me ahorré ningún terapeuta, yo he ido a muchos. Y cuando abres las cosas ante tantas personas y ves tantos puntos de vista en donde todos son válidos. Claro, yo porque en mi mente puede estar atada a estas creencias. No, las creencias solo hacen daño. ¿Podrían o no llegar demandas por inconformidades? ¿Están listos? Así como listos, ¿no? Ojalá no. Y ya hay por ahí la posibilidad y la respuesta de que la señora actriz, que fuera pareja de tu papá, esté preparando su propia versión. Pues, ¿qué podría yo opinar? Todo el mundo tiene ganas de contar su historia y ¿por qué no habría de hacerlo, no? De decir, uy, a lo mejor ahora me toca a mí bailar con la más fea porque van a contar la parte que yo no cuento. No estoy pensando en eso. Pero bienvenido además, y además será, en caso de que suceda, será un punto de vista y además puede surgir de otro lado. Y a los detractores, que si no la quieren ver, pues ya no la sigan viendo. Y a los que les gustó, que la vuelvan a ver muchísimas veces. Por supuesto, a nadie se le niega la posibilidad de ver una serie hasta donde quieran. O sea, lo que escribieron y lo que nos dieron, lo que vimos, lo que vemos, no necesariamente lo escribieron para agradarle a la gente, es mostrar la historia a través de los ojos de los hijos de don Roberto, y lo que uno quiera ver, lo ve y lo ve de alguna manera, ¿no? Mucha gente, yo no creo que haya gente que esté tan en desacuerdo con lo que ellos han mostrado, más bien hay opiniones encontradas sobre de quién, para mí, yo siento que más se comenta sobre quién tuvo la culpa de esta infidelidad, si doña Florinda o don Roberto. Y al final de cuentas, hay mucha gente que piensa que ese parteaguas, ese cambio en su vida, sin duda no se hubiera dado si don Roberto no hubiera querido. O sea, nadie se va si no te quieres ir. Y en su casa lo tenía todo. El que tomó la decisión fue él, a final de cuentas, ¿no? Lo que nosotros como público veíamos frente de, o sea, lo que veíamos en la televisión era la magia de la vecindad, de lo bonito, y pues crecimos con eso y no queda otra, o sea, de repente que lo que nos queda es pensar en que esa magia es lo que perduró durante muchos años, no podemos perder de vista cómo lo que anhelamos, lo que vimos en esos ayeres, pues ahora se ve totalmente revuelto con tanto comentario y con tanto que ha salido a la luz. Bueno, yo soy doña Florinda, yo soy mamá del niño más bello del mundo, de Kiko. Soy medio de mal carácter, pero es que es tan incómodo vivir entre esta chusma, pues yo dentro de mi prosapia me tengo que aguantar, ¿verdad? Pero espero que les guste nuestro programa. Yo soy la famosa bruja del 71 que siempre anda muy enamorada de Rondamón. Y le hago pasteles, pero nunca me hace caso. Pero yo ahí le cinco, ¿verdad? A ver cuándo cae. Bueno, pero no es una bruja de verdad, nomás le decimos bruja. Y Rondamón es mi papá y yo soy la niña bonita de la vecindad. Yo soy el profesor Girafales, el maestro de todos los niños y eterno enamorado de la luz de mis ojos, que es doña Florinda. Ay, yo soy Kiko, yo soy hijo de mi mamá. Bueno, mi mamá es doña Florinda, y es mi papi, perdón, el profesor Girafales.
que nada más se tomó otras tacitas de café y ya es papi nuevo mío. Así que acuérdense, yo soy Kiko. Allá nos vemos. Kiko es Carlos Villagrán y consigue un efecto muy especial con el rostro, eso de inflar la cara. Muchos de ustedes pueden pensar que lleva algo dentro de la boca, aparte de la dentadura que lleva. No, aquí en México es Contaminación. Sí, contaminación, un poquito. Pero no soy así, así es Kiko. Pero yo soy así, no una cosa que digo. Está mejor Kiko. ¿Y el desnutrido? O sea, ¿vieron el bullying? O sea, el desnutrido, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve a decirle así a Ñoño? A nuestro querido Edgar Vivar, qué bárbaro. Es él. No, no es cierto. Yo me llamo Ñoño y yo soy hijo del señor Barriga. Mi nombre es Ñoño Barriga y mi papá, el señor Barriga, es el dueño de esta vecindad. Y pues yo voy en la escuela con el chavo y todos vivimos muy contentos aquí en la vecindad. Y el win izquierdo. Y bueno, yo soy Rondamón y tengo la horrible desgracia de vivir en la misma vecindad que el Chavo del 8. A cómo me busca problemas ese chavito, pero pues ni hablar. Hay que aguantarse aquí. No tenemos para cambiarlo, no tenemos para pagar la renta aquí, menos va a pensar en cambiarme. Así que, don Ramón, un saludo para todos ustedes. Fantástico, fantástico. Yo estoy fascinada de verlos juntos, describiendo su personaje. De niños era una maravilla verlos a hacer lo que hacían y ahora verlos así. O sea, esa entrevista, no, o sea, ¿qué onda con el señor que dijo y el desnutrido? O sea, eso es un bullying muy, muy cañón. O sea, ahorita no está permitido hablar de los cuerpos, pero antes se permitía, no se veía con un prejuicio. Efectivamente, bueno, esto que sea don Roberto, pues era siempre como que sacar a la luz algunas características de físicas y de ahí sacar ciertos nombres, personajes y así, o sea, él sí utilizó este tipo de situaciones para hacer comedia y antes era totalmente blanca y nadie se asustaba y nadie decía nada, pero ahorita sí me sacó de onda que haya dicho esto el locutor de la época. Esposa de Chespirito, bendito sea Dios que existió, doña Graciela Fernández. Era una mujer extraordinaria. Yo no he conocido otra mujer como ella, bueno, mi mamá, en mi vida. Buena esposa, buena madre, me adoptó como si yo fuera su hija. Me aconsejó muchas veces lo que tenía yo que hacer y no hacer. Yo estaba muy jovencita cuando murió mi mamá, murió mi papá, me quedé sola. No sola porque la tuve a ella me ayudó muchísimo. Totalmente, o sea, totalmente, esas son las opiniones de la gente que estuvo cerca de doña Graciela. Y sí, en el capítulo pasado que vimos de la serie de Chespirito, vemos como en la escena de la playa, después de hacer la filmación, vemos que está todo el equipo detrás de cámaras, está doña Graciela, gente, y pues ya se ve venir la tempestad horrible de esta infidelidad y la escena muy conmovedora de de la Chilindrina abrazando a doña Graciela, todavía en personaje, María Antonieta, la abraza y le da un apoyo, un abrazo muy conmovedor de que pues doña Graciela ya estaba sufriendo, definitivamente estaba sufriendo esta situación que vimos. Vean aquí, es fantástico, se ve doña Graciela vamos a regresarnos, doña Graciela y don Roberto en la boda de su hijo Roberto Gómez Fernández con Chantal Andere, aquí la vemos con doña Jacqueline Andere. Era inevitable que se vieran en este tipo de eventos tan importantes. Y en esa boda, en los videos se ve doña Florinda atrás, así como, pues sí, con una carota, pero pues bueno, o sea, estaban en la boda del hijo, ¿qué esperaba? O sea, no había otra más que apoyar, tener sensatez y quedarse un paso atrás para respetar a este matrimonio que estaba viendo y estaban entregando a su hijo casado con su esposa, con su recién esposa, en un evento tan importante. Ay, aquí con su mamá,
Roberto Gómez Fernández, qué maravilla. Y aquí con la novia, Chantal Andere, don Roberto, doña Graciela y Roberto Gómez Fernández. Y todos nos dimos cuenta del gran equipo, del amor que se tenían entre ellos, de cómo convivían en giras, en los programas diarios. Esta serie nos ha dado una lección muy importante de compañerismo. Bueno, más bien nos muestra el compañerismo que había entre ellos y qué bonitos recuerdos. Por ejemplo, vemos a la Chilindrina muy conmovida por este nuevo personaje que interpreta esta actriz que hace de la Chilindrina en la serie, y ella muy conmovida, de verdad. Nieta lloró al ver su reemplazo. ¡Ay, qué bonita estoy! La consagrada actriz no pudo contener las lágrimas al ver la interpretación de Paola Montes de Oca, quien da vida a la Chilindrina en la serie del Chavo. La hija de don Ramón se ha mostrado muy humilde y cálida con su sucesora, tanto así que además de ayudarle a pulir su personaje, la apoya con su vestuario, cual si fuera una hija. De alguna manera también los mismos compañeros reconocían el talento de don Roberto, y eso lo vimos en la vida real, en entrevistas, pero ¿qué tal a la hora de estar, a la hora de enfrentarnos con las realidades, con las peleas que tuvieron? Don Carlos Villagrán, pues, finalmente reconoció en su momento el talento de don Roberto, lo admiraba, lo respetaba, y qué duro es ver esos momentos en donde hablaba muy bien de él, y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de todo gracias a Chespirito, todo gracias a él? Roberto, que es el genio, parece. Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige, él es dueño de todos los personajes, todo. Para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. Sin duda existe el reconocimiento, pero ya en la vida real, ¿cómo cambian las cosas? Hubo distanciamientos, hubo peleas por los personajes, por tener los derechos, por seguir explotando, porque al final de cuentas todos tuvieron motivos para salirse, y lo que ellos han dicho hasta ahora es que mucho de las razones por las que abandonaron lo del programa, pues es que ya no estaban a gusto con doña Florinda, al convertirse un poquito no un poquito, en la pareja, estarse acercando con don Roberto. Cambió mucho el ambiente, el clima, ya era muy diferente el compañerismo que tenían, y pues muchos optaron por buscar otras oportunidades. Y a todos nos quedó claro que uno de los genios al que no se le reconoció, un luchador de batallas junto con Roberto, pues fue sin duda el director Enrique Segoviano, productor y director Enrique Segoviano, y qué mal que, vimos, a todos nos quedó claro cómo fue todo este proceso de ser el novio de doña Florinda, el novio oficial, el que entregó el anillo, y pues sufrió la traición vil, tanto de doña Florinda como su prometida, como con don Roberto, pues que era su amigo, era el que don Enrique Segoviano levantaba sin duda el programa, metía efectos especiales, es el que entendió lo que Roberto quería plasmar. Más bien no se libró de una traición que finalmente no se merecía. Enrique Segoviano. Esto es lo que escuchábamos todos de niños. Al inicio del programa El Chavo del Ocho se presentaban a los actores y el personaje que interpretaban, y casi al final se mencionaba a Enrique Segoviano, alguien que nunca salió a cuadro, aunque muchos recordamos aún sin saber su identidad. Pero ¿quién es Enrique Segoviano? Originario de República Dominicana y nacido en diciembre de 1944, llegó a México desde temprana edad. En 1968 comenzó a trabajar en la televisión y para 1973 fue contratado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, para encargarse de la dirección de cámaras, iluminación y sonido de sus programas. Tiempo después dirigió Odisea Burbujas
y El Tesoro del Saber, así como Atínale al Precio, 100 mexicanos dijeron, y algunas telenovelas. Actualmente Enrique Segoviano tiene 78 años y se encuentra bien. Sí, sin duda es un productor que dio muchísimo a la televisión mexicana. Yo me acuerdo haberlo visto, sí, en Burbujas, en El Tesoro del Saber, como dice aquí. Yo me acuerdo que también estuvo en TVO con Gaby Rufo y Liz Echeverría en un programa de concursos con varias chicas que eran el talento eran las TVitas, las edecanes. Y eran concursos muy divertidos y era un programa muy blanco. Mucho de lo que hacía don Enrique Segoviano era eso. También produjo, si no mal recuerdo, el programa de Anabel, con Anabel Ferreira, que eran una serie de sketches con personajes que hacía Anabel muy divertidos, donde también estuvo por ahí Mario Besares y Eugenio Derbez, eran los actores que participaban con ella, pero hace mucho tiempo, cuando ellos empezaban. Y Enrique Segoviano estuvo ahí, por supuesto. Y en los programas de Atínale al Precio y 100 mexicanos dijeron que fueron un exitazo junto a Marco Antonio Regil, claro. Y él, don Enrique, siempre se quedó callado, él nunca dijo nada, él nunca ventiló nada, nunca se atrevió a hablar mal de su amigo, ni mucho menos de doña Florinda o de la situación que pasó. Hasta ahora que vemos la serie, vemos que le fue como en feria, pero él siempre se quedó callado, él nunca dijo nada, él se mantuvo siempre leal a sus principios, fue caballeroso y guardó mucho de toda esta historia. Y ahorita estaría padre que consiguieran entrevistarlo, me imagino que ya es una persona muy grande, pero valdría la pena saber cuál es su punto de vista. Yo creo que no va a hablar mal de nadie, pero cómo pasó esos momentos, cómo lo vivió. Y ya vimos que siguió trabajando y qué bueno, porque pues el trabajo ayuda a superar cualquier situación, pero la traición de un amigo, todavía de la mujer o en este caso de doña Florinda te lo puedes esperar, pero de un amigo que tú creíste en él, no, yo creo que eso es mucho más difícil de superar, ¿no creen? Y a todos nos cayó muy mal esa situación del truene de doña Florinda con don Enrique Segoviano, porque pues no fue muy clara, o sea, sí estuvo coqueteando con don Roberto en Acapulco y cuando creo que ahora han dicho que el lugar donde se dieron o sea, el primer encuentro, el romance se dio así como oficial, fue en una gira en Chile y no fue don Enrique, porque bien que muestran que él quería ir y estar con el equipo y Roberto le dijo, no es necesario que vayas, pues vamos a estar bien, allá nos organizamos, yo quiero que te quedes aquí. Y pues no sabemos si fue una treta para dejar a don Enrique, pero se veía a todas luces que algo iba a pasar y no íbamos a entenderlo hasta que lo vimos en el capítulo anterior. Pero, ¿qué dijo Marco Antonio Regil de su relación con don Enrique? Porque él trabajó con él y lo tiene en muy buena estima. Fue novia de don Enrique Segoviano y de Carlos Villagrán. Oh. Entonces, cuando Chespirito... O sea, aquí no ¿a quién corren? Pues a los exnovios. Claro. No manches. Sí, entonces para Segoviano, perdón, amor, o sea, deberías de invitarlo que te lo contara. Por él fue muy doloroso, porque lo corren de un programa que él co-creó, donde co-creó a los personajes, donde él, la pared de Kiko nos contaba, fue una co-creación. O sea, no estamos quitándole mérito a Chespirito. Chespirito escribía, hizo la Chilindrina. Pero aquel tomaba. Sí, lo de la campana, de que les pegaban, se paraba detrás de la campana y por eso la marcaba, le decía, así, para que él se preparara y le decía. Y la campana era en vivo, o sea, no era un efecto especial. Era ¡pam! Este programa no tiene risas grabadas por respeto al público. Eso también era filosofía de Enrique Segoviano. O sea, Segoviano fue un co-creador, entonces fue, la verdad, muy injusto. Claro, yo me sé la historia de Enrique Segoviano, habría que hablar con la gente de Chespirito, a lo mejor tiene una historia diferente, ¿no? Para ser justos. Pero suena lógico, porque lo habría. Pero lo que sí te puedo decir es que a él siempre le dolió mucho en su corazón que lo hubieran quitado de un programa que él co-creó.
y sin ningún crédito, nunca se le ha reconocido. Cuando se le hizo un homenaje a Chespirito, pues, nadie habló Ni de apareció Segoviano, ni él. nada. Sí. Y luego también Fue sale, productor. bueno, se muere Don Ramón y a Carlos Villagrán pues también ya lo corren porque Por andar ahí También porque era pues eran los dos mojando la Qué brochita. feo, ¿no? Sí, Por se- ser se- exnovios. Sí. Y Chespirito, y el Chavo y el Chapulín, el Chespirito poquito a poco se van transformando en la chimoltrufia. No, ¿cómo ven? O sea, qué mal. Sí, así se las gastaban en eso, ahí en el programa. Gracias a todo lo que ocurría detrás, pues terminaban sacando a don Enrique sin reconocimiento, sin decirle nada. O sea, qué barbaridad. Eso sí estuvo muy triste, muy triste. Él no se merecía ese tipo de trato. Y ya lo vimos en la serie, o sea, como en Acapulco, o sea, la doña Florinda coqueteando con don Roberto y así como que fingían y se quitó el anillo de compromiso doña Florinda hasta que, pues bueno, finalmente le reclamó don Enrique y, no, pues es que no puedo, no me puedo casar contigo. Pues, ¿cómo no? Si ya andaba detrás de don Roberto. Y aquí vean la cara de doña Florinda cuando la cuestiona Gustavo Adolfo Infante sobre de este noviazgo que tuvo con don Enrique Segoviano. ¿Estuviste a punto de casarte, Flor, con alguien antes de Chespirito? Sí. No sé si deba decirlo, no sé si cause Es un tu problema. vida. Y aparte pasó hace muchos años. Pasó hace muchos años y voy a hablar de alguien que, si lo hubiera hecho, no me habría equivocado. También era un gran hombre, es un gran hombre, es muy buen hombre y es muy talentoso. Yo no escojo tarugos. Se trata de Enrique Segoviano. Para ese entonces, porque después ya no estuvo el Lalo Alatorre, él se regresó a Monterrey, porque él llegó con el equipo de Monterrey y empezó siendo productor del programa y después Roberto le permitió dirigir cámaras. Y o sea, no es que Roberto le permitiera, o sea, es que él era director de cámaras, él era su trabajo, él se desempeñaba de esa manera. Hicieron la creación del programa, fue de los dos, o sea, los dos llevaron a cabo y muchos de las cuestiones técnicas que luego de repente uno no entiende, de lo que hacían los efectos y lo que se podía hacer en esa época, los hacía don Enrique Segoviano maravillosamente, con los recursos que había en ese entonces. Fue muy clara el equipo que formó con don Roberto y esta mujer diciendo que, ay, pues así como que era director. Cuando le pidió que le permitiera dirigir escena, porque él es una persona muy talentosa y muy preparada, empezó a dirigir escena y le dijo, Roberto, lo haces muy bien, puedes seguir haciéndolo. Porque así era Roberto, te impulsaba a que crecieras, a todo el que estaba junto a él. Pero Oye, cuando Roberto... entonces Segoviano era tu novio. Ya cuando él era mi novio y cuando las cosas estaban muy cercanas y él la vio cercana, él empezó a decirme que yo era su mujer ideal y no sé cuánto, y a insistir mucho, sobre todo en las giras, cuando no estaba Enrique. Y yo decía, no, pues lo mismo les dice a todas. Pero desde el principio yo pensé que era un gran riesgo. ¿Cómo puedes tener una relación con alguien del trabajo que no solamente, o sea, que es además tu jefe? En caso de un conflicto, de un problema, Hace el trabajo, pierdes no. al hombre y también al trabajo. O sea, muy preocupada por andar con uno, ¿no? Cuando ya había andado con otros. Sí, esto es muy arriesgado. Y eso lo ponderaste tú. Sí, esto es muy arriesgado y siempre me hice tonta. Yo no sé si Enrique se daba cuenta o no al principio. Creo que nunca creo que se dio cuenta hasta el final. No, se dio cuenta, siempre se dio cuenta y lo vimos en la escena de Acapulco. O sea, que ella lo desacreditaba a don Enrique delante de Roberto. Y siempre hablaba maravillas de don Roberto y desacreditaba lo que Enrique hacía. Y ahora así como que, ay, no sé si se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Qué bueno que se dio cuenta don Enrique y se la quitó de encima. Cómo él me cortejaba.
Pero yo, pues no sé, las cosas suceden y punto. Las cosas suceden y punto. Qué manera de decir, ahí yo estuve, inicié, yo también participé en el cortejo. Ella tuvo mucho que ver en esta situación de no darle un lugar a don Enrique, y mientras ella estaba ya viendo cómo tratar de engancharse a don Roberto. Porque también es muy doloroso darte cuenta que también anduvo con don Carlos Villagrán, y hay testimonio de ello, y el mismo Villagrán lo reconoce. Incluso actualmente apenas Marta Figueroa pudo entrevistar al hijo de don Carlos Villagrán y dijo, sí, o sea, doña Florinda iba a la casa de mi papá y mi papá estaba casado. O sea, realmente sí había una relación, sí había un interés de la señora por mi papá. Así lo dijo Edson Villagrán, que Marta Figueroa se lo encontró en una fiesta. Es DJ este chavo o señor que es hijo de don Carlos, y salió a la luz que actualmente este hijo confirmó la relación sí, la relación que había con su papá y con doña Florinda, pero pues también en el equipo de trabajo se veían cosas, y pues por ejemplo, como la Chilindrina, que nos comenta esto, ¿no? No es que anduviera o no anduviera, si los dos hubieran sido solteros no habría habido problema. Pero no lo todo era. el mundo sabíamos que él era casado. Entonces cortó a Carlos Villagrán y anduvo con el director, con el Segoviano. Claro, porque fue escalando. Sí, claro que sí. Y también yo creo que venía ahí un celo, ¿no? Ahí porque, según entiendo, don Roberto también la quería mucho a usted y tenía mucha consideración por usted, la apreciaba mucho a usted. Pero entonces yo creo que ahí venía. ¿No? ¿Es mito eso? ¿Es puro mito eso que decía? Es un pito. ¿Eso es un pito? No. Sí me quería mucho, pero yo era como su hija chiquita, donde le hacía mucha gracia todo lo que yo hacía. Sí, pero la otra hacía otras gracias que lo convencían más. Ay, mi Rosita Pelayo, fue un programa con Rosita Pelayo, que entrevistaron a la Chili. Sí, caray, pues es que el equipo se dio cuenta de muchas cosas, qué lástima, y lo vimos en la serie, que todos hablando de cómo se conducía doña Florinda, y pues sí, doña Graciela se dio cuenta de eso de una forma pues muy poco común, escuchando los micrófonos que se usaban antes, o sea, los audífonos, y la Chilindrina, don Ramón y Edgar Vivar platicando sobre de este tema, que ya estaban todos hartos de la señora, y doña Graciela escuchando. Qué barbaridad, qué mala onda. Pero pues así fue como nos muestra la serie, pero todos se dieron cuenta de esta situación de doña Florinda. Yo no sé si escalando o no, pero pues finalmente se quedó con el que él creyó que era el mejor, el creador, el genio, y como lo dijo con Gustavo, así como, yo no ando con tarugos, o sea, no, la deja muy mal, y la verdad es que la funa que le ha caído a doña Florinda es cómo se comportó después con don Roberto, porque si bien le llevaba muchos años, Roberto Bolaños le llevaba 20 años a doña Florinda. Entonces, pues al hacerse mayores y al estar don Roberto bajo el cuidado de Florinda, finalmente pues la relación cambia, hay cuidados de por medio, la relación se hace más ríspida, y pues hay declaraciones y testimonios de un maltrato hacia don Roberto, y las redes están inundadas de muchos videos que han salido a la luz que no la dejan bien parada a doña Florinda, y se ve, y qué triste, es una tristeza ver a don Roberto, su carita, así como, pues aguantando a la señora, ¿no? Comentarios de muchísima gente que lo golpeaba, a Roberto Gómez Bolaños, doña Florinda, lo golpeaba, no lo dejaba hablar, casi no oía, lo maltrataba. Fundamos el objetivo de esta reunión. Ahora, lamento mucho quienes se sientan ofendidos. Ustedes necesitan con qué cubrir sus espacios, y nosotros necesitamos que sus espacios nos cubran a nosotros. Pero lo que dice toda la gente y lo que dijeron reporteros, no me acuerdo en qué país fue. Pues, pero creo que me fui consolidando en ese renglón. Jingles, bueno, canciones para los comerciales, música.
O sea, el reportero ya estaba hasta el gorro, o sea, el reportero no daba crédito de saber a quién le hablaba, si a don Roberto o a doña Florinda. Qué fea señora. Para los comerciales también. Le estaban entrevistando a Chespirito y ella contestaba. Entonces le decían, señora, por favor, estamos entrevistando a Chespirito. Dije que otra pregunta, ella contestaba. La tuvieron que sacar del estudio. Bueno, sí, la gente del cine. De más bien del cine. Okay. Más que de la televisión. Para mí el gordo y el porque flaco eres de los eran... hacedores de la televisión. Qué mujer compleja, ¿eh? Sí, horrible. Pero además que hace sentir mal a Chespirito y a toda la gente, ¿no? Sí. A ver, hablabas de los medios de comunicación. Esa es nota pasada. Volverla a manosear es amarillismo. Así que dile que ya es nota pasada. Mi vida, ven su carita de don Roberto. No, yo cambiaría todo. No, ya no es la entrevista a gusto, cómoda. Sí. Y bueno, el tema sobresaliente de toda esta situación. Pero Chespirito era casado. Ese era otro. Otro detallote. Otro detallote. Yo decía, no nada más es mi jefe. Es un hombre que trae un gran bagaje, 7 valijas. O sea, ¿cómo le puedes llamar 7 valijas? O sea, claro, se refiere como si fuera un equipaje, como si fuera una carga. Lo vimos en otros videos que se refería a la esposa de don Roberto y a sus hijos como defectos. Don Roberto ya no hallaba ni qué hacer, ni dónde meterse. Es muy desafortunado cómo esta señora se expresa, cómo ha salido todo esto a la luz, pero sobre todo, cómo es posible que, o sea, todo este material que ha salido de doña Florinda, pues ha salido para demostrarnos que era una mala persona. Yo no tengo la menor duda de que es una mujer exitosa, es productora, es actriz, no se le niega ese talento. Pero pues todo eso queda en la sombra cuando te das cuenta lo nefasta persona que es. Y al final de cuentas, quien se está llevando todos estos desagradables comentarios es la señora, y lejos de ver su talento, pues solamente nos ha permitido la serie y todo lo que ha salido en redes sociales es darnos cuenta la clase de persona que es y cómo trataba a don Roberto. 6 hijos y una esposa. Y luego además andaba con todas. Y yo decía, pues lo mismo les dice a todas. O sea, si notan la cara así como de, ay, andaba con todas y pues lo mismo. Entonces no lo hubiera creído. ¿Para qué le creyó? Si decía que andaba con todas, ahí va usted de metiche. Claro. Él era coqueto, pero también eso fue lo más importante, que en cuanto empezamos a tener relaciones y entre las condiciones que yo le puse, le dije, yo no quiero ser una mujer más, yo quiero ser la mujer. Claro. No me interesa si no te puedes divorciar ahora, pero quiero ser la mujer, no una más. Y él me dijo, cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más. Qué preciosa frase. Él siempre decía cosas hermosas. A mí siempre me dijo cosas hermosas. Oye, pero resististe 5 años. Sí, y el último su coqueteo, Pero el último fue de gran presión, ¿eh? Me llevaba a una flora donde yo estuviera. Pero yo no lo veía a veces, aunque no lo viera. A veces en el foro, el maquillaje me daban mi flor, ¿no? Pero a veces yo, por ejemplo, salía de la clase de baile y en el parabrisas del coche estaba puesta una flor y yo volteaba para todos lados y a ver si lo veía y no estaba. No, qué barbaridad, o sea, como que no quería, ¿no? Que la conquistara y que la flor y estando casado y pues bien que se dejaba, ¿no? Se dejaba seducir y se dejaba que la persiguieran estando casado. No, qué fea mujer, qué fea mujer. Así como que no quiere la cosa, ¿no? O sea,
pero o sea, nos damos cuenta de que es falsa, es una persona que nos muestra falsedad, que dice una cosa, dice otra, como ahora sí que como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra, pero qué cinismo, la verdad. Bueno, al menos lo que nos está presentando la serie nos muestra una doña Florinda muy cínica, de decir como que ella no quería, como que el que la quería, el que la perseguía era don Roberto, y ella como que no se dejaba. Cuando había una serie de situaciones y coqueteos, pues que eran muy evidentes, ¿no? Y que nos muestran en la serie. Capítulo de la serie de Chespirito se revela una escena intensa. Horacio Gómez Bolaños, Godínez, encuentra a su hermano Roberto en los camerinos con Florinda Mesa en una situación comprometedora. Con tono serio le advierte: ten cuidado, Roberto, estás a punto de perderlo todo. A pesar de asegurar que amaba a su esposa y familia, Roberto no cambió su rumbo. Su hermano fue claro: entonces deja de jugar. Pero no lo hizo. Con el tiempo, esa advertencia ignorada se convirtió en realidad. Roberto rompió su matrimonio de 21 años para comenzar su vida con Florinda. No que no, o sea, sí hubo la advertencia de su hermano, de don Roberto, el famoso Godínez. La verdad es que no, todo esto como que, ay, suena, o sea, es triste, ¿no? O sea, de repente, ¿saben qué siento? Que nuestra infancia o mi infancia, pues sí, como que nos la cambiaron. A mí me cambiaron mucho mi forma de pensar acerca de la serie, o sea, acerca de cómo veíamos al Chavo, los programas, y ver ahorita esto en una realidad, y sobre todo cuando trabajas en los medios y que ves cómo se hacen estas cosas, pues sí, realmente eso pasa. Las relaciones de trabajo, las relaciones personales son muy complicadas, pero esta señora sí se voló la barda, y ahora, pues, ahora dice que está preparando su propio documental que va a hacer con inteligencia artificial y que va a decir lo que es su historia, lo que ella vivió. A ver cómo cuenta lo de don Roberto, pero lo que nos queda claro es que esta serie está reivindicando a una Graciela Fernández. A mí me parece un homenaje maravilloso que hacen los hijos para demostrarle ese cariño a su mamá, esa entrega que les dio como mamá. Hay una escena en la serie de que están en Acapulco. Claro, pues doña Graciela iba con sus 6 hijos, iban a Acapulco a las grabaciones, y yo me pregunto, o sea, tenían dinero, tenían forma de tener como que una especie de ayuda, alguna niñera, y pues doña Graciela parece ser que se las veía sola. O sea, ella cuidaba a los 6 chamacos y don Roberto en la grabación. Y una escena que me cayó muy gorda es que efectivamente doña Graciela estaba batallando con los niños y don Roberto hablándole de la escena, que dónde habían que hacer la escena, que dónde quedaba bien, si en la alberca o en la playa. Y doña Graciela atendiendo niños y los niños revoloteando, gritando, y se distrae, se levanta doña Graciela para atender a uno de las niñas, y don Roberto se queda así como que, ay, no me estás haciendo caso. Y claro, sale de ahí y se encuentra a doña Florinda, le comparte su idea y se siente apoyado por ella. A mí eso me parece terrible. ¿Qué no se da cuenta? ¿Qué no se dio cuenta don Roberto? Que efectivamente era mucho trabajo tener 6 hijos. O sea, no sé, o sea, no sé cómo en algún momento, claro, es una historia, o sea, de alguna manera existe ficción, pero si muestra, si en su libro, que en la que está basada esta serie, hay alguna redacción o comentarios, él escribió que se empezó a alejar de su esposa por la rutina, por los hijos, porque ya no conectaban. Pues, ¿qué esperaba? Si tienes una familia muy grande, o sea, la esposa es la que ve qué es lo que pasa en casa, o sea, había muchas cosas que atender, muchas cosas que ver, y don Roberto seguía en el rollo creativo, se dejó llevar y se rompió una parte muy, o sea, que se rompe. El clásico que se siente que no lo entienden, que ya no están conectados, pues ¿cómo no va a ser? Si era mucho lo que tenía que hacer doña Graciela para llevar su casa adelante, para seguir apoyando a don Roberto, para estar presente en las grabaciones y desafortunadamente estar presente en donde ella ya veía que iban a cambiar las cosas. Y bueno, cambiaron. ¿Y de qué manera?
Finalmente nos dimos cuenta en todo este recorrido que don Enrique Segoviano se libró. Todos los que anduvieron con ella, pues no hablan muy bien de ella, y eso es muy grave, no tienen un bonito recuerdo. La Chilindrina la vemos como una persona muy agradecida con doña Graciela, comentarios bellísimos. Vemos a la Chilindrina, que también hizo un cameo en uno de los capítulos, maravilloso, hizo de una secretaria, y se ve muy lindo ver a doña María Antonieta de las Nieves en estos pequeños cameos en la serie, y que tenía en muy buen concepto doña Graciela. Y vemos finalmente que quien cosecha lo que siembra, y lo que ha cosechado lo que siembra, es doña Florinda. Sin lugar a dudas, es una mujer muy talentosa, eso no se le quita, eso no se niega a destacar, pero quien está ahorita recibiendo todo el hate, que igual a lo mejor, pensándolo bien, sí merece un poco de hate, pero no del todo, porque quien decidió estar con ella fue don Roberto. Y el homenaje que hacen sus hijos es precisamente al hombre, al creador, al padre, al esposo, que finalmente, y lo están viendo, y lo están poniendo en la serie, el señor tomó una decisión y él decidió irse con doña Florinda. Nadie lo obligó, nadie, aunque dice Roberto Chico que hubo intentos de don Roberto de regresar a su casa, de retomar, como que hubo intentos de reconciliación con doña Graciela, eso lo dijo él, pero finalmente no se concretó nada y terminó sus días al lado de doña Florinda, y sin lugar a dudas, pues fue una elección que él hizo, así de que pues no queda ninguna duda de que cada quien recibió lo que merece, ¿no? O sea, don Enrique en su lado, viviendo feliz, trabajando. El elenco pues se abrió camino solo y siguieron trabajando hasta el final, siguieron unidos los que pudieron. Doña Florinda pues ya sabemos en qué quedó y en qué va a seguir ahora, con qué nos va a salir con su serie. Doña Graciela está en un lugar muy, muy importante, en un pedestal, amada por sus hijos, y por supuesto don Roberto, siempre recordado como un gran creador, como el gran Chavo del Ocho, que nos dejó una infancia maravillosa. Sin lugar a dudas, si sufrió, si batalló en sus últimos días, pues él estaba con la mujer que amó. A final de cuentas, es muy respetable su decisión, pero el creador ahí está, y los personajes se quedaron para disfrutarlo por muchísimos años. Así que pues Roxy Lovers, hasta la próxima, y pues estamos aquí en contacto. Muchas gracias.